Entre las sombras de la noche, se dice que existen seres capaces de tomar la forma de animales, recorriendo la tierra como guardianes, pero también como depredadores. Hoy, en la Piedra del Sol Oscuro, exploraremos una de las leyendas más antiguas y enigmáticas de México, los nahuales. ¿Es posible que entre nosotros haya seres que puedan cruzar la frontera entre lo humano y lo animal? Acompáñame en este viaje por el misticismo y los relatos ancestrales. Sean todas y todos bienvenidos a la Piedra del Sol Oscuro. Piedra del Sol Oscuro. Agradezco que hayan elegido adentrarse en este enigmático espacio en busca de respuestas. Aquí, los misterios ocultos del pasado cobran vida. Desconecten del presente y permitan que la oscuridad revele su sabiduría oculta. Antes de seguir con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a la Piedra del Sol Oscuro y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre misterios y civilizaciones perdidas. Y tengo una excelente noticia. Ahora también puedes disfrutar de nuestro contenido en Spotify. Solo busca la Piedra del Sol Oscuro Y lleva estos enigmas contigo a donde quiera que vayas. La leyenda del Nahual se remonta a los tiempos de los grandes imperios prehispánicos, donde las fronteras entre el mundo físico y el espiritual eran mucho más delgadas de lo que imaginamos hoy. En este México antiguo, tanto los mexicas como los mayas creían en un universo lleno de energías donde los seres humanos convivían con fuerzas sobrenaturales. No todo ser humano, sin embargo, tenía la capacidad de dominar estas fuerzas. Solo aquellos con un conocimiento profundo de la naturaleza y del alma podían lograrlo. Estos individuos eran los nahuales. El nahualismo, como lo entendemos hoy, era un tipo de brujería o chamanismo. El término nahual proviene de la palabra náhuatl nahuali, que significa ocultarse o disfrazarse, haciendo referencia a las habilidades de estos seres para cambiar de forma y ocultar su verdadera identidad bajo la piel de un animal. Pero este acto no era solo una transformación física, implicaba una profunda conexión con las fuerzas naturales y los espíritus animales que regían el mundo. En la cosmovisión mexica, cada ser humano nacía con un tonali, una energía vital que estaba ligada a un animal guía o protector. Los nahuales, según la tradición, eran capaces de canalizar este vínculo y transformar su cuerpo en el del animal con el que compartían esa conexión espiritual. Los jaguares, símbolos de poder y dominio, eran uno de los animales más comunes en los que se transformaban. El coyote, por otro lado, simbolizaba la astucia, mientras que el águila representaba la visión y la libertad. Estos animales no eran elegidos al azar, ya que cada uno tenía un significado profundo en las culturas prehispánicas, y los nahuales se valían de sus características para llevar a cabo sus propósitos. Sin embargo, los nahuales no eran figuras meramente espirituales o místicas. En tiempos antiguos, se les atribuía un papel crucial en la protección de las comunidades. Se decía que los nahuales vigilaban los territorios bajo la forma de fieras salvajes, protegiendo a su gente de amenazas tanto físicas como espirituales. Sin embargo, la misma habilidad que les otorgaba respeto también les valía temor, ya que no todos usaban sus dones para el bien. Los relatos antiguos hablan de nahuales que usaban su poder para robar ganado, vengarse de sus enemigos o incluso manipular el clima. Se decía que bajo la luz de la luna, estos brujos realizaban rituales secretos, invocando a los espíritus animales que les otorgaban el poder de transformarse y llevar a cabo sus deseos. Los pueblos indígenas creían que la habilidad de convertirse en nahual no era algo que se adquiría de manera simple. Era un conocimiento que se transmitía de generación en generación, a menudo guardado en secreto dentro de ciertas familias o comunidades selectas. Los códices mexicas y mayas contienen referencias a estos seres en sus pictografías, donde se ven figuras humanas con cuerpos de animales, sugiriendo que el nahualismo no solo era un mito, sino una creencia profundamente arraigada en las estructuras religiosas y sociales de estas civilizaciones. Los nahuales en ese entonces eran vistos como intermediarios entre el mundo humano y el mundo de los espíritus animales, capaces de cruzar esa frontera gracias a su sabiduría y poder místico. Posterior a la conquista española, el concepto del nahual sufrió un cambio. Los colonizadores, al ser testigos de las creencias y rituales indígenas, comenzaron a asociar a los nahuales con la brujería y lo demoníaco, considerándolos enemigos de la fe cristiana. A lo largo del tiempo, la figura del nahual, una vez respetada como un guardián y protector, fue demonizada y muchas de sus prácticas pasaron a la clandestinidad. Sin embargo, la leyenda nunca desapareció del todo. Hasta el día de hoy, en los pueblos rurales de México y Centroamérica, se siguen escuchando relatos de nahuales que merodean por las noches, ocultos bajo la piel de animales salvajes, protegiendo sus tierras o causando temor. El nahualismo no es simplemente una habilidad física,
sino una conexión espiritual. El nahual, según las leyendas, puede transformarse en un jaguar para moverse sigilosamente por la selva, en un águila para surcar los cielos y observar desde las alturas, o en un coyote que representa astucia y supervivencia. La metamorfosis no es solo física, sino también una unión con la esencia de la criatura. Se cree que estos brujos lograban esta conexión a través de rituales secretos y pactos con fuerzas superiores. Las historias sobre los nahuales han sobrevivido al paso del tiempo, transmitidas oralmente de generación en generación, especialmente en los pueblos indígenas y comunidades rurales de México y Centroamérica. Aunque para algunos estas historias son solo leyendas, hay quienes afirman haber sido testigos de la transformación de un nahual, y sus relatos están llenos de detalles aterradores. En las montañas de Oaxaca, por ejemplo, los pobladores cuentan una historia que ha puesto los pelos de punta a más de uno. Un campesino de un pueblo pequeño relataba cómo al caminar de regreso a su casa una noche, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio lo que parecía ser un hombre encorvado, pero algo no estaba bien. El hombre parecía estar cambiando. Su figura, que en un principio era humana, comenzó a retorcerse de forma antinatural, hasta que se transformó en un enorme coyote. El campesino, horrorizado, intentó correr, pero el coyote le seguía a una distancia cercana. Por suerte, alcanzó la puerta de su casa antes de que el animal pudiera atacarlo, pero nunca se olvidó el terror de haber sido perseguido por un ser que claramente no era solo un coyote ordinario. En Chiapas, otra historia conocida es la de una familia que vivía en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Cuentan que cada noche, al caer la oscuridad, escuchaban ruidos extraños en el techo de su casa, como si algo grande y pesado caminara por encima de las tejas. Una noche, decidieron salir con antorchas para ver qué estaba ocurriendo, y lo que encontraron los dejó paralizados. Una enorme figura oscura, con forma de jaguar, los miraba desde el alto de la casa. El animal tenía los ojos brillantes y una presencia que transmitía tanto miedo como inteligencia. Al día siguiente, una de las vecinas les dijo que eso no era un animal cualquiera, sino un nahual que se había estado transformando para acechar a la familia. Los lugareños les aconsejaron que colocaran ofrendas y protecciones espirituales alrededor de la casa, porque el nahual no se detendría hasta cumplir con su propósito, aunque nunca supieron cuál era ese propósito. En Catemaco, Veracruz, conocido por su fuerte vínculo con el misticismo y la brujería, las historias de nahuales abundan. Uno de los relatos más escalofriantes es el de un anciano curandero que al parecer había heredado los conocimientos de sus antepasados para transformarse en un animal y proteger sus tierras. Según los vecinos, durante las noches de luna llena se podía ver un águila gigantesca sobrevolando los campos. Lo extraño es que esa ave nunca aparecía durante el día, y no importaba cuántos intentos se hicieran para cazarla o atraparla, siempre desaparecía sin dejar rastro. La gente del lugar asegura que no era un águila real, sino el curandero en su forma de nahual, vigilando y protegiendo lo que le pertenecía. Pero no todas las historias son de protección o vigilancia. También hay relatos que cuentan cómo los nahuales han sido usados para fines oscuros. En un pequeño pueblo de Puebla, una mujer relata que en su juventud, una de sus vecinas era conocida por practicar brujería. Se decía que esta mujer, enfadada con un hombre que había osado cruzarse en su camino, invocó a un nahual para que lo atacara. Durante varias noches, el hombre fue acosado por lo que describió como un lobo negro gigantesco, que aparecía en la puerta de su casa y lo observaba con ojos rojos brillantes. El hombre, aterrado, intentó refugiarse en la iglesia, pero incluso allí sentía la presencia del lobo. Según cuentan, solo después de un ritual de protección llevado a cabo por los líderes espirituales del pueblo, el nahual dejó de acosarlo. Este tipo de historias han mantenido viva la creencia en los nahuales, no solo como protectores, sino también como entidades que pueden ser invocadas para causar daño. En muchas comunidades aún se teme a aquellos que practican las antiguas artes del nahualismo, ya que según las creencias, estos brujos tienen el poder de influir en la vida y la muerte a través de sus transformaciones. Lo que para algunos es una habilidad ancestral y espiritual, para otros es una maldición. Los testimonios de encuentros con nahuales siguen surgiendo en diversas partes de México y Centroamérica, y aunque algunos los descartan como supersticiones o simples leyendas, hay quienes insisten en que han presenciado lo imposible. Humanos que cruzan la frontera hacia el reino animal, desafiando las leyes de la naturaleza. Aunque el tiempo ha pasado, el nahual sigue siendo una figura poderosa en México y Centroamérica. Hoy en día, su imagen ha tomado nuevos significados. Para algunos, el nahual representa el vínculo profundo que las culturas indígenas mantenían con la naturaleza,
una conexión que ha sido en gran parte olvidada o ignorada por las sociedades modernas, pero en muchas comunidades indígenas el nahual sigue siendo un símbolo de poder espiritual, un recordatorio de que el ser humano es parte de un ciclo más amplio que incluye no solo a las personas, sino también a los animales y las fuerzas naturales. La figura del nahual es también un emblema de las raíces prehispánicas de México, un símbolo de resistencia ante la colonización. Para los pueblos originarios, el nahual era un protector, un ser espiritual que conectaba lo humano con lo divino. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores, esta figura fue demonizada, no por sus actos, sino por la ignorancia de quienes no comprendían el profundo significado detrás de sus creencias y rituales. Los colonizadores españoles, al no poder entender la cosmovisión indígena, asociaron el nahual con la brujería y lo maligno, convirtiéndolo en un enemigo de la fe cristiana. Así, lo que en tiempos antiguos era una habilidad espiritual venerada, pasó a ser visto como un acto diabólico, y muchas de las tradiciones relacionadas con el nahualismo fueron reprimidas. En la actualidad, esta dualidad sigue presente. Mientras algunos aún temen a la figura del nahual, viéndola como un brujo maligno capaz de causar daño, otros lo reconocen como un símbolo de identidad y resistencia cultural. En muchos movimientos indígenas contemporáneos, el nahualismo ha sido reivindicado como parte de la herencia espiritual de los pueblos originarios. Se le ve como una manifestación de la sabiduría ancestral, un recordatorio de que hay fuerzas invisibles que nos rodean y que nuestra conexión con ellas puede ser tanto un don como una responsabilidad. De alguna manera, el nahual representa ese punto de encuentro entre lo antiguo y lo moderno, entre lo espiritual y lo terrenal. Es un recordatorio de que a pesar de los siglos de colonización y las transformaciones sociales, las creencias y las tradiciones ancestrales aún viven en la memoria colectiva. Y mientras sigan existiendo quienes creen en el poder de los nahuales, la leyenda continuará desafiando el tiempo y la modernidad. Las leyendas de los nahuales siguen vivas, viajando de generación en generación, y aunque a veces nos resultan difíciles de creer, su poder radica en el impacto que tienen sobre nuestras mentes y corazones. En un mundo donde lo sobrenatural sigue siendo un misterio, el nahual representa la eterna lucha entre el hombre y su entorno, entre el bien y el mal. Pero la pregunta sigue siendo, ¿son reales o simplemente una creación de nuestra imaginación? ¿Tú qué piensas? Gracias por acompañarme en esta exploración de lo desconocido. Nos vemos en el próximo video de La Piedra del Sol Oscuro, si es que no temes caminar entre las sombras del tiempo. Buenas noches.